Cuarta unidad. ¿Listos? Bien. Conclusión de la primera asignatura de su formación profesional de licenciatura en Derecho. Iniciamos con la siguiente frase. Dice John Ruskis: haz justicia con alguien y acabarás por amarlo, pero si eres injusto con él, acabarás por odiarlo. Los temas que vamos a abordar a continuación son los siguientes: el Estado, territorio, población, poder, soberanía, división del poder público, la Constitución del Estado, los sujetos del derecho, la aplicación e interpretación del derecho. Estos son los puntos con los cuales vamos a cerrar la exposición del día de hoy. Continuamos y rápidamente vamos por el Estado, los elementos que lo van a conformar. Territorio, el elemento geográfico que conforma al Estado. Mucha atención con este punto que vamos a destacar. Ahí va. Ok. Aquí está nuestro territorio nacional. Aquí está la superficie continental. ¿Sale? Si hacemos una proyección hacia el centro de la Tierra, todos los recursos que explotemos en nuestra superficie, México ejerce soberanía y también podemos ejercer una soberanía sobre la estratosfera, sobre nuestro espacio aéreo. ¿Vamos bien? Ok. De toda esta superficie, vamos a contar las islas, los arrecifes, los cayos, etcétera, etcétera. Y además también ejercemos soberanía sobre 10 millas náuticas del mar territorial, ¿sale? Y tenemos 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva, ¿sale? ¿Vamos bien? Entonces la zona económica exclusiva son 200 millas náuticas, ¿ok? La ampliación de nuestro territorio lo vamos a encontrar, ¿sale? Por ejemplo, en las embajadas, en los consulados, ¿sale? Embajadas, consulados. Muy bien. ¿Qué más podemos destacar en relación del territorio? Ahí va. Las aeronaves con matrícula mexicana y los buques con matrícula mexicana van a ser una extensión de nuestro territorio nacional. ¿Se entiende? ¿Sí quedó claro? Ok. La población, el elemento humano que conforma el Estado, ¿sale? Más de 130 millones de personas. Entre toda esta población, vamos a tener, compañeros, pues varios aspectos que señalar, ¿sale? Por ejemplo, destacamos en este caso que hay nacionales, que hay extranjeros, que hay menores de edad, que hay mayores de edad, y a todos la Constitución les debe de garantizar sus derechos humanos. Hay limitaciones para los extranjeros en materia política y los menores de edad o personas con capacidad diferente no pueden ejercer derechos por sí misma y requiere encontrarse representado para la celebración de un acto jurídico. ¿Entendemos eso? Ok. Rápidamente
vemos el tema del poder. El poder es la potestad que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Es decir, el Estado tiene el elemento que hemos señalado de la coacción, ¿sale? Para hacer cumplir sus disposiciones en el interior. Hago cumplir la ley, hago respetar mi soberanía. ¿Está claro, compañeros? ¿Ok? Y ahora tenemos otro elemento que es importante destacar. El elemento se llama soberanía. ¿Qué es la soberanía? La potestad que tiene el Estado para autodeterminarse. Solamente sus instituciones son las que se van a tomar en consideración. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. Ahí va. México ejerce una soberanía por lo que respecta a su régimen interior, sus autoridades, sus instituciones, su toma de decisiones. Solamente le confieren a los mexicanos. Pero por lo que respecta a la comunidad internacional, hablamos de un tema que se denomina la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Ok? Y en ese punto no nos vamos a involucrar con cuestiones que versen con la soberanía de cada estado. La soberanía internacional implica que todos estamos al mismo nivel, entre comillas. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué entre comillas? ¿Por qué? ¿Por qué decimos entre comillas? Porque al final de cuentas, el dinero influye y también el tema de las fuerzas armadas. ¿O no es así, compañeros? Por supuesto que tiene una gran repercusión, aunque entre comillas exista una igualdad entre todas las naciones del mundo. ¿Lo entendemos? ¿Está claro? Muy bien, Recuerdo. muy bien. Tenemos Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, nos habla de la división del poder. Hay que dividir al poder para que no se corrompa en una sola persona, en una sola institución. Y en este punto, compañeros, nosotros vamos a dividir el poder público de la siguiente manera. Atentos, por favor. Ahí va. La división de poderes en México. Tenemos un solo poder, supremo poder de la Federación, que para su ejercicio se divide en tres: ejecutivo, ¿sale? Legislativo, judicial. Por lo que respecta al ejecutivo, tenemos la administración pública centralizada, la desconcentrada y un poco más separada, la descentralizada. En la centralizada tenemos al presidente de la República, que se va a auxiliar en su función de los secretarios de Estado. Y cierta competencia que delegan las secretarías de Estado va a ser en la administración desconcentrada. Y tenemos la descentralizada, que gozan de autonomía. Y esta autonomía se lo da la propia Constitución, por lo cual los denominamos órganos constitucionales autónomos. Legislativo. Ahí va.
Congreso de la Unión. 2 cámaras. Diputados y senadores. Diputados, un total de 500, de los cuales 300 son por mayoría relativa, es decir, participan en elecciones, y 200 son de representación proporcional. Les dan el curul de acuerdo al resultado de su elección. Senadores, 128 senadores, de los cuales se eligen 2 por entidad federativa. 64 son electos por la mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría, que es el partido político que quedó en segundo lugar en el estado, y 32 por el principio de representación proporcional. ¿Sale? Ok. En los recesos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tenemos un órgano llamado Comisión Permanente, conformada por 19 diputados, ¿sale? Y 18 senadores. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de apelación. Juzgados de distrito y Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Ahí tenemos la división de poderes en México. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Segurísimos? Muy bien. Perfecto. Y bueno, el último elemento que conforma al Estado se llama Constitución, que es la norma fundamental que organiza, que crea el Estado, que establece las distintas funciones de gobierno. Muy bien. Entramos al tema de los sujetos de derecho y los vamos a dividir en 2. Personas físicas y personas morales. Las personas físicas son los seres humanos con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y las personas morales es un grupo de personas físicas o un grupo de personas morales que se unen en una instancia unitaria para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, entonces, aquí tenemos a la persona física. Aquí está. Sujeto titular de derechos y obligaciones. Y aquí tenemos a la persona moral. Unión de personas físicas o de personas morales que en instancia unitaria se van a reunir de forma permanente para crear, para constituir derechos y contraer obligaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a mencionar, estimados amigos, los atributos de las personas físicas y los atributos de las personas morales. Ahí va. Atentos. Personas físicas. Muy bien. Ahí va. Atributos. Capacidad. Nombre. Domicilio. Estado de familia.
patrimonio y nacionalidad. Muy bien. Ahí va. Capacidad. La vamos a dividir en dos. De goce, la tenemos desde que nacemos y la perdemos con nuestra muerte. De ejercicio, a partir de la mayoría de edad. ¿Vamos bien? Nombre. Nos individualiza frente a otras personas físicas. Tenemos el nombre de pila, ¿sale? Y tenemos el nombre patronímico, que sería nuestro apellidos. Muy bien. El domicilio, que es el lugar donde la persona va a cumplir con sus derechos y con sus obligaciones. ¿Sale? Ya señalamos, su domicilio será su residencia, será su lugar de trabajo o simplemente en donde se encuentre. ¿Ok? El estado de familia. ¿Qué consiste? Este estado de familia nacerá por conducto del matrimonio, de concubinato, la sociedad de convivencia, con el tema de la filiación, con el tema de la adopción. ¿Quedó claro estos puntos, compañeros? Entonces, el vínculo que tenemos entre padres e hijos, el vínculo que surge del matrimonio, del concubinato o el tema de la adopción, es el estado de familia. El patrimonio es todo aquello susceptible de valoración económica. Lo vamos a dividir en dos. El patrimonio activo, que es nuestra riqueza, y el patrimonio pasivo, que son nuestras obligaciones, nuestras deudas. ¿Ok? Y la nacionalidad, que va a ser el vínculo que me une con mi nación, con mi patria. ¿Listos para que les mencione a grosso modo el tema de la nacionalidad? ¿Listos? Ahí va. Muy bien. La nacionalidad mexicana. Ahí va. Muy bien. En este punto, nacionalidad mexicana, vamos a dividirla en dos. Nacimiento y naturalización. Nacimiento, derecho de sangre, derecho de suelo, derecho de sangre, hijo de padre, de madre mexicana. Hijos de padre, de madre mexicana. Derecho de suelo. Nacer en territorio nacional o en alguna extensión de su territorio, como son las embajadas, los consulados, ¿sale? Las aeronaves con matrícula mexicana. Maestro, ¿me puede Sí. repetir desde Los los buques. consulados? Embajadas, consulados, aeronaves y buques. Esta es una extensión del territorio nacional. Es decir, que si nace un pequeño en un vuelo sobre un avión que tenga matrícula mexicana, la nacionalidad de ese pequeño por derecho de suelo será nacionalidad mexicana. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Y por naturalización son los extranjeros que tienen la autorización por parte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien. Ok. Rápidamente, mis estimados amigos, entramos a los atributos de las personas morales. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos con los atributos de las personas morales. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Personas morales, atributos. Ahí va. Capacidad, denominación o razón social. Muy bien. Ok. Domicilio. ¿Sale? Patrimonio. Nacionalidad. Ok. Ahí va. Capacidad. Las personas que representan a la empresa. En los otros van a designar a un apoderado. ¿Sale? Denominación. Figuran los nombres de los socios. ¿Ok? Muy bien. Razón social. Nombre impersonal. Por ejemplo, Bimbo SADCB. Domicilio. El que establezcan dentro de su acta constitutiva para cumplir con sus derechos y obligaciones. Patrimonio. Todo aquello susceptible de valoración económica. El activo, mi riqueza. El pasivo, mis deudas. ¿Ok? Nacionalidad, que tendría que ver el vínculo que tengo con mi país. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, ya tenemos una noción sobre las personas físicas y las personas morales. Vientos. Bien, último punto de nuestra exposición. Ya para cerrar. Estimados amigos, la aplicación e interpretación del derecho. Todo lo que hemos visto no lleva a nada si no la aplicamos. Todo lo que hemos visto no tiene ningún objeto si no se aplica para un caso particular. Recuerden que ya hablamos nosotros de la ciencia. ¿Lo recuerdan? Ok, bueno, en este punto sobre la ciencia hicimos mención a lo siguiente. Señalamos primero la teoría, la observación, ¿sale? El planteamiento del problema, ¿ok? En este caso, la formulación de mi hipótesis. Aquí nos podemos quedar toda la vida, compañeros, y todo entra solamente estudio, pero no lo aplico. ¿Sale? ¿Es válido? Sí. El investigador jurídico lo hace así. Prescinde de aplicaciones prácticas. Pero el punto es llevar de este punto de teoría al punto de la ciencia. ¿Con qué? Con la experimentación, ¿sale? Y con la comprobación de la hipótesis. Entonces, este es el punto medular sobre el tema de la aplicación del derecho. ¿Cómo lo vamos a aplicar?
¿Cómo lo vamos a hacer valer frente a los tribunales? ¿Cómo vamos a resolver problemas concretos que se presenten? ¿Se entiende? Ok, muy bien. Entonces, ahí va. La técnica jurídica, el estudio, la argumentación, la capacidad para resolver problemas concretos. Formulamos hipótesis que vamos a presentar a los órganos jurisdiccionales para que resuelvan. Escuchen bien, como abogado, ¿sale? Voy a presentar mi hipótesis. Parte actora, aquí tenemos a la parte demandada. La parte actora, su teoría del caso, su hipótesis, elementos fácticos. Ahí va. Ahí voy, ¿eh? Elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. ¿Ok? Tiempo, modo y lugar. Elementos normativos, las normas que van a aplicar en este caso en particular y elementos probatorios. ¿Cómo voy a demostrar mi pretensión? Entonces recuerden, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. La norma aplicable para este caso en concreto y mis pruebas. Documental, testimonial, pericial, instrumental, etcétera, etcétera. Esta parte presenta su hipótesis. ¿Y qué creen que va a hacer esta otra? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No, también va a presentar su hipótesis que va a refutar la de la parte contraria. Muy bien. ¿Se entiende? Todo esto se le va a exponer al órgano jurisdiccional, quien con fuerza vinculante dirimirá el conflicto. ¿Lo entendemos? Muy bien. Ahí va. Entonces ya pasamos el balón al juez. El juez va a administrar justicia en tres formas. Uno, aplicando la norma jurídica al caso concreto. Casos fáciles, no requieren mayor aplicación que un silogismo básico. ¿Qué significa esto? Ahí va. Atentos. Muy bien. En este caso, tenemos que al juez le vamos a plantear un asunto y lo que él aplica es un silogismo. Premisa mayor, ¿sale? Premisa menor. Y llegamos a las conclusiones. Premisa mayor. El Código Penal establece que comete el delito de feminicidio a quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Premisa menor. La conducta del sujeto A quedó demostrada que fue encaminada a privar de la vida a persona B, pues derivado de un rompimiento amoroso y por lo tanto generó violencia en contra de esta persona antes de privarla de la vida. En consecuencia, A cometió el delito de feminicidio. ¿Se entiende esa premisa, compañeros? Aplicación de la norma a un caso concreto. ¿Vamos bien? Siguiente. Interpretando el sentido, alcance y finalidad de la norma. Ya la premisa cambia. Y entonces vamos a hacerlo como lo que está aquí con la diosa de la justicia, Temis. Vamos a hacer
una interpretación. Vamos a inclinar la balanza. Las premisas van a cambiar. Ahí va. Silogismo. Ya no es tan fácil, ¿eh? Porque el silogismo me dice que comete el delito de homicidio aquella persona que priva de la vida a otra. Esa es mi premisa menor. ¿Ok? Mi premisa mayor. Bueno, esta es mi premisa mayor, perdón. Esta es mi premisa mayor y esta va a ser mi premisa menor. Mi premisa menor es que A privó de la vida a B, pero actuó porque se encontraba en riesgo su vida y lo hizo en defensa propia. Ya cambió el argumento y entonces cambia el cómo se va a resolver y las conclusiones van a requerir de más variables para determinar si existe responsabilidad penal de A o no en la comisión de este delito o se acredita la causa de justificación que presenta A en el tema de que existía un riesgo a su vida y actuó en defensa propia. El argumento cambia. El argumento es más complejo. ¿Nos queda claro? ¿Sí o no? Muy bien. Y bueno, por supuesto, compañeros, la integración del orden jurídico a través de la jurisprudencia. En la unidad anterior me preguntaban, oiga, ¿y quién interpreta? Bueno, quien aplica la norma es el juez, pero tenemos interpretación doctrinal que hacen los estudiosos del derecho. ¿Esta obliga? No, no obliga, solamente orienta. ¿La interpretación judicial que conforma jurisprudencia obliga? Sí, sí obliga y ya vimos en qué sentido, ¿verdad? Lo que hace el legislador cuando crea la norma, podemos acudir a la versión estenográfica en donde establecen los valores del derecho y el por qué se está creando la norma, sí, para conocer el espíritu de la ley, para indagar por qué el legislador creó la norma en ese sentido. Por eso vamos a indagar a esa legislación, a ese contenido de la norma desde que la elaboró el legislador. Muy bien. Ok. Y cerramos, estimados amigos, con la cuestión de la aplicación del derecho. El órgano jurisdiccional tiene entre manos una función fundamental del Estado. Esa función fundamental que tiene el juez la conocemos con el nombre de jurisdicción. La potestad que va a otorgar el Estado al Poder Judicial para que con fuerza vinculante, es decir, para que con fuerza obligatoria dirima conflictos, dirima controversias que se le presentan. ¿Entendemos? ¿Sale? Muy bien. Perfecto. ¿Qué debe tomar en cuenta el juez cuando aplique un caso? La realidad social. Todos los aspectos político, económico, social, cultural, costumbres y todo tiene que ser puesto en la balanza. ¿Qué es lo que debe buscar el órgano jurisdiccional? ¿Castigar, sancionar? No. En primer lugar, el equilibrio, la balanza que vemos aquí, el orden. ¿Qué más debe tomar en cuenta el juez? Cómo se resolvieron otros asuntos y máxime si esto constituye un precedente judicial que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿El juez es un estudioso del derecho? Sí. ¿El juez es un científico?
Si el juez leyó doctrina, si el juez tomó clases, el juez estudió licenciatura, maestría o doctorado, sí. Entonces eso le genera doctrina. No lo obliga, pero sí lo orienta, pero sí hace que la ardilla gire, ¿verdad? Y por supuesto también la aplicación de la jurisprudencia. Todo esto, compañeros, tiene que tomar en cuenta el juzgador cuando resuelve una controversia, cuando se pronuncia sobre un caso particular. Todo eso. Concluimos con los puntos observados en esta unidad, que estudiamos el Estado y sus elementos, territorio, el elemento geográfico, población, el elemento humano, el poder que ejerce el Estado sobre su territorio y sobre sus instituciones, la fuerza para hacer cumplir determinaciones, la soberanía que la dividimos en dos, interior e internacional, la división del poder público que no puede recaer en una sola persona, en una sola institución, y la norma fundamental del Estado que se llama Constitución. Hablamos de los sujetos de derecho, personas físicas, personas morales, y hablamos de sus atributos de la personalidad, de ambos, tanto de las físicas como de las morales. Hablamos de la aplicación e interpretación del derecho y bueno, hablamos de la importancia que tiene la aplicación y el tema de la jurisdicción, que es una potestad que el Estado le confiere al Poder Judicial para que dirima conflictos con fuerza vinculante. Hasta aquí, ¿vamos bien, estimados amigos? ¿Sale? Muy bien. Entonces, sin mayor preámbulo, acuérdense, compañeros, hay una bibliografía que les comparte el instituto. Cualquiera de los libros que vemos aquí que ustedes consulten son de gran relevancia para que puedan estudiar y puedan consultar un poco de lo que vimos a continuación. Bien, mi querido Álvaro.